Mi nombre es Franklin Peña, esto es un material para la materia Políticas Económicas 2 y en esta oportunidad le vamos a hablar acerca de la política fiscal. La política fiscal es una de las 4 ramas de las políticas económicas y es el instrumento mediante el cual el Estado realiza funciones de gasto público, impuestos, estabilización y planificación de la política económica de la nación, con la finalidad de asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, contribuyendo a mantener una economía creciente, el pleno empleo, disminuir el paro y disminuir la inflación alta. Dentro de la política fiscal se manejan 2 términos muy importantes que son el déficit fiscal y el superávit fiscal. Hablamos de déficit fiscal cuando el Estado tiene la mayor cantidad de gasto pero poco ingreso. Es decir, el Estado tiene muchísimo gasto público, usa el dinero público para invertirlo en cualquier programa, en cualquier política de Estado, en política pública, pero no es recuperado a través de los impuestos. Ejemplo de ello es lo que ha venido sucediendo en Venezuela en los últimos años y está sucediendo actualmente. Es que el Estado ha creado programas sociales populistas para el control social. Estos programas sociales necesariamente han tenido que ser financiados por el gasto público, el gasto que muy bien se puede utilizar en otro tipo de política de Estado, pero no, el gobierno lo ha utilizado para financiar sus programas sociales de control social. Por ejemplo, el programa de Carnet de la Patria es un programa de carnetización que el gobierno ha usado para controlar y es un programa que ha requerido del financiamiento de millones de bolívares para poder llevar a cabo este programa que requiere de mucha logística, documentos, maquinaria, y es un programa que sinceramente ha consumido mucho dinero público. Asimismo, el programa social llamado CLAP, ¿verdad?, que son productos alimenticios que han tenido que importar y que a su vez son vendidos a la población a muy bajo costo y que con el ingreso que obtienen no se puede recuperar el dinero invertido. De igual manera, los programas sociales como los bonos navideños y otro tipo de bonificaciones que se le han dado a la población como regalo. Es un dinero que se ha perdido y que no ha sido recuperado, y porque además la economía está en una actual recesión, lo cual impide que exista producción, que exista un nivel alto de PIB, que exista empleo y que a través del empleo y la producción se puedan recaudar impuestos para recuperar el gasto público, porque la única empresa que provee de las divisas necesarias para vendérsela a las empresas y que éstas a su vez obtengan materia prima para la fabricación de innumerables bienes y servicios es PDVSA, y actualmente PDVSA está en quiebra, está en una situación muy crítica porque a pesar de que el valor del barril del petróleo está en alza, la producción está en baja debido al bloqueo internacional que tienen contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, hablamos de superávit cuando sucede todo lo contrario, y es cuando el gobierno obtiene más de los impuestos recaudados que los gastos que tiene. Esta es una situación que sucedió durante la década de los 90 y los primeros años de la década de los 2000, cuando Venezuela estaba atravesando por una buena experiencia con la venta del petróleo que llegó a $140 por barril, y Venezuela experimentó una gran bonanza económica y tenía una gran alta de reservas internacionales con las cuales podía sufragar este gasto público y financiar innumerables programas, innumerables misiones, y que ese dinero, a pesar de que no era retribuido, no era recuperado por el impuesto, se recuperaba por el dinero proveniente de la venta del petróleo. Ahora, otro de los términos que se usa en la política fiscal
es que también es conocido como finanzas públicas, es una política económica de gasto público y los impuestos como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Su propósito fundamental es crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas. Los objetivos finales de la política pública son plena ocupación, mayor nivel de empleo posible, es decir, reducir el paro, reducir la alta tasa de desempleo, control de la demanda agregada mediante los impuestos y gastos públicos y controlar el déficit o un superávit, de lo cual ya les expliqué. Los tipos de política fiscal que existen son política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La expansiva es cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando por un periodo de recesión, y la restrictiva cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por excesiva inflación que está creando.